Ella pasó años creyendo que el amor de verdad no llega a medias. Nada de migajas, nada de emociones tibias, nada de un hombre casi correcto. Así que imagina el desastre cuando a los 29 años por fin siente que el corazón se le acelera y descubre que tal vez se ha metido en la situación más irresistible y complicada de su vida. El hielo golpeó el cristal cuando el camarero dejó la copa de vino frente a ella. Noelia Rincón pasó el dedo por el borde, sintiendo el frío húmedo en la yema, y miró alrededor sin buscar nada en particular. El bar del hotel olía a madera noble y a algo cítrico que no supo identificar. Había viajado a Madrid por una reunión con un estudio de arquitectura que quería contratarla para un proyecto residencial, y la reunión había salido bien. Pero sentada en aquel taburete, con los zapatos que le apretaban y el cansancio pegado a los hombros, lo único que sentía era el peso familiar de volver sola a una habitación vacía. Tenía 29 años y llevaba a todos esperando. Sus padres se amaban con ese tipo de amor que no necesita testigos. Noelia creció viéndolos bailar en la cocina de la cobertura donde vivían, observando cómo su padre le apartaba el pelo de la cara a su madre con una ternura que parecía inagotable. Eso le enseñó que el amor existía, que era real y tangible y que merecía la pena buscarlo. Lo que no le enseñó fue qué hacer si tardaba demasiado en llegar. Rechazó a pretendientes educados, guapos, con buenas intenciones. Ninguno le aceleró el pulso. Ninguno le provocó esa certeza irracional que su madre describía cuando hablaba de la primera vez que vio a su padre. Y con los años, la espera dejó de parecer romántica para convertirse en algo que le pesaba en el pecho cada noche antes de dormir. Un miedo silencioso que no compartía con nadie. La posibilidad de que esa persona simplemente no existiera. Dio un trago al vino. Sabía a cereza y a algo amargo que le raspó la garganta. Entonces lo sintió, una mirada. No fue algo que viera, fue algo que le recorrió la piel como un cambio de temperatura. Levantó los ojos y lo encontró al otro lado de la barra. Un hombre de unos 40 años que la observaba sin disimulo, con una copa corta en la mano y una expresión que no pedía permiso. Era alto. Los hombros anchos tiraban de la tela de la camisa oscura con una tensión que sugería un cuerpo acostumbrado al esfuerzo. Tenía rasgos duros, como si alguien los hubiera tallado con intención. Mandíbula marcada, cejas espesas, una nariz que no era perfecta, pero que encajaba exactamente donde debía. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Se acercó, sin prisa, sin vacilación, como quien cruza una habitación que le pertenece. ¿Esperas a alguien? La voz era grave, el tipo de voz que se siente en el esternón. No, respondió ella, y se sorprendió de lo rápido que había contestado. Entonces, ¿no te importa si me siento? No era una pregunta. Ella no necesitaba que lo fuera. Se llamaba Diego. No dio apellido y ella no preguntó. Pidió otra copa para los dos y empezó a hablar como si la conociera de antes. Le preguntó qué hacía en Madrid y escuchó la respuesta completa, sin interrumpir, con los ojos fijos en ella de una forma que la hacía sentir que cada palabra importaba. «Arquitecta», repitió él, asintiendo despacio. «Eso explica por qué llevas 10 minutos estudiando las columnas de este bar como si estuvieras calculando si aguantan el techo». Ella se rió, no la risa educada que usaba en cenas de trabajo, una risa corta, involuntaria, que le salió del estómago. «Las columnas son decorativas», dijo ella. «El techo se aguanta solo, como casi todo lo que vale la pena». Hablaron durante 2 horas. Él tenía un humor afilado que lanzaba sin aviso, frases cortas que la pillaban desprevenida y la obligaban a responder rápido. Era directo, seguro, y había algo en la forma en que la miraba, como si estuviera memorizándola, que le producía un calor lento en el centro del pecho. En algún momento, él le rozó la mano al alcanzar la copa. Los dedos eran grandes, la piel áspera. El contacto duró medio segundo, pero ella lo sintió vibrar en las costillas. Y entonces él lo dijo,
con naturalidad, sin rodeos. «Sube conmigo». Noelia lo miró. Llevaba 29 años esperando sentir exactamente esto. El corazón desbocado, el cuerpo entero confirmando lo que la razón no sabía explicar. No era un impulso. Era la certeza más clara que había tenido en su vida. Sí. En el ascensor, él se mantuvo a su lado sin tocarla. La anticipación ocupaba todo el espacio entre los dos. Cuando la puerta de la suite se cerró, él le recorrió la mejilla con el dorso de la mano, despacio, como si quisiera asegurarse de que era real. «Si quieres que pare, dímelo». «No quiero que pares». Él la besó, lento primero, aprendiendo la forma de su boca, después profundo. Las manos de él le recorrieron la espalda, la cintura, los costados, con una devoción que la hizo sentirse vista por primera vez en su vida. Cada beso que él dejaba en su piel tenía la precisión de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo, pero la ternura de alguien que entiende lo que ese momento significaba para ella. Y Noelia se entregó sin miedo, porque cuando él la sujetó entre sus brazos y la miró a los ojos, supo que había hecho la elección correcta, que la espera terminaba ahí. Lo que no supo fue lo que él pensó mientras ella se dormía contra su pecho. Que aquella mujer que apenas conocía le había provocado algo que ninguna otra logró. Algo que se sentía como un derrumbe interior. Algo que, estaba seguro, sería su perdición. 3 semanas. 21 días de mensajes que empezaban con un «buenos días» a las 7 de la mañana y terminaban con una llamada que se alargaba hasta que uno de los dos se quedaba dormido al teléfono. Noelia nunca había tenido eso con nadie. Esa urgencia por contarle a alguien cómo le había ido el día, qué había comido, qué canción había escuchado en el coche. Él vivía en Madrid, ella en Sevilla. La distancia hacía imposible el reencuentro, pero no frenaba lo que crecía entre ellos. Diego le mandaba fotos de cosas absurdas que veía por la calle. Un perro enorme durmiendo dentro de una maceta, un cartel mal escrito en un restaurante, y ella se reía sola en medio de su estudio de arquitectura, con los planos desplegados y una sonrisa que sus compañeros no le conocían. Una noche, él la llamó más tarde de lo habitual. Ella estaba en la cama, con el pelo húmedo y el teléfono apoyado en la almohada. «Tengo que contarte algo», dijo él. El estómago se le encogió. «La semana que viene estaré fuera de Madrid. Un amigo me ha invitado a pasar unos días en su casa para preparar la apertura de una empresa nueva. Es un proyecto que llevamos meses planeando». «¿Y eso dónde es?» «En Sevilla». Ella se incorporó en la cama. El corazón le latía en la garganta. «¿Cuántos días?» «Una semana, quizá más. Si te parece bien, podríamos vernos». «Me parece muy bien». Colgó con una sonrisa que le dolía en las mejillas. Por fin iba a tenerlo cerca. Durante los días siguientes, Noelia se descubrió eligiendo la ropa con más cuidado, comprando flores para la mesa de la entrada de la cobertura donde vivía con sus padres, revisando los proyectos con una energía que no tenía desde hacía meses. Su madre la observaba con esa mirada suya que parecía atravesar paredes. «¿Estás contenta?», le dijo una mañana, mientras desayunaban. «Tengo un buen proyecto entre manos». Su madre asintió, pero no dejó de mirarla. Noelia bajó los ojos hacia la tostada. El martes por la tarde, su padre llegó a casa con una sonrisa amplia que le ocupaba toda la cara. «Esta noche llega mi socio. Se queda la semana entera para cerrar los detalles de la empresa nueva. Ya he preparado el cuarto de invitados». Noelia conocía al socio de su padre, de nombre, de referencias, de las historias que su padre contaba en las cenas familiares desde hacía años. Un hombre brillante, estratégico, el mejor compañero de negocios que había tenido jamás. Pero nunca lo había visto en persona. Nunca coincidieron en ningún evento, ninguna cena, ninguna reunión. Era un nombre sin rostro. Diego Telles. No conectó nada. ¿Por qué iba a hacerlo? Esa noche, Noelia estaba en su habitación contestando correos cuando oyó el ascensor. Voces en el recibidor, la risa grave de su padre mezclada con otra voz que conocía, que había escuchado cada noche durante 3 semanas contra la almohada. No.
Se levantó despacio. Las piernas le temblaban. Caminó por el pasillo y se detuvo antes de llegar al salón. Desde allí podía verlos. Su padre de espaldas, y frente a él, con una maleta en la mano y esa presencia que llenaba cualquier habitación, estaba Diego. Su Diego. El suelo desapareció. Él la vio antes de que ella pudiera reaccionar. La expresión de él cambió durante medio segundo. Una fractura mínima en la compostura, un destello de pánico en los ojos, antes de reconstruir la fachada. Noelia sintió que las paredes del pasillo se estrechaban. «Hija». Su padre se giró con los brazos abiertos. «Ven, que te presento. Este es Diego Telles, mi socio. Diego, esta es mi hija, Noelia». Diego extendió la mano. Firme, formal, encantado. La voz era la misma que le decía buenas noches por teléfono, pero ahora sonaba como si viniera de muy lejos. «Igualmente», respondió Noelia, y su propia voz le sonó ajena. El apretón de manos duró un segundo más de lo necesario. Nadie lo notó, excepto ellos. La cena fue una tortura. Noelia se sentó frente a él porque su madre organizó los puestos así, sin saber que estaba colocando una bomba en el centro de la mesa. El padre hablaba con entusiasmo sobre el proyecto nuevo, los planos de expansión, las proyecciones de beneficios. Diego participaba con fluidez, asentía, hacía preguntas precisas. Un profesional impecable. Pero Noelia percibía los detalles que nadie más veía. La forma en que él evitaba mirarla directamente. Y cuando lo hacía, breve, rápido, cuando su padre se giraba para servirse más vino, sus ojos decían todo lo que su boca callaba. Los taleres le pesaban en las manos como si fueran de plomo. A mitad de la cena, Diego pidió disculpas y se levantó al baño. Ella esperó un minuto. 2. Le dijo a su madre que tenía una llamada del trabajo y salió del comedor. Lo encontró en el pasillo, junto a la puerta del baño. Cuando él la vio acercarse, el control se le agrietó otra vez. Los hombros se le tensaron. Dio un paso hacia ella y se detuvo. «No tenía idea», dijo con la voz baja y áspera. «Cuando tu padre me habló de su hija, nunca mencionó tu nombre completo. Yo tampoco sabía su apellido de casado». Ella lo miró. Saudade, deseo y miedo, todo mezclado en el pecho. Quería tocarlo. Quería desaparecer. «¿Qué hacemos?», susurró. Él no respondió enseguida. Tragó saliva, la mandíbula apretada, los puños cerrados a los lados del cuerpo. Parecía un hombre conteniendo algo que le costaba controlar. «Ahora volvemos a la mesa», dijo finalmente, «y mañana pensamos». Se miraron unos segundos más, largos, cargados de todo lo que no podían decirse allí, a 15 metros de la cocina donde su madre servía el postre. Él volvió primero. Ella esperó hasta que las piernas dejaron de temblarle. Cuando se sentó de nuevo frente a su plato, la tarta de su madre le sabía a ceniza. El olor a café recién hecho le llegó antes de abrir los ojos. Noelia había dormido mal. 2 horas seguidas, quizá 3, con intervalos de insomnio en los que miraba el techo intentando ordenar un caos que no tenía solución. El hombre que le había dado la noche más importante de su vida dormía a 15 pasos de su habitación, y era el socio de su padre. Se duchó con el agua demasiado caliente, como si pudiera quemarse la ansiedad. Se vistió sin pensar demasiado, unos pantalones de lino claros y una camiseta color terracota que le dejaba los hombros al descubierto. No lo eligió por él, o eso se dijo. Cuando llegó a la cocina, ya estaban todos sentados. Su madre servía tostadas, su padre leía algo en el teléfono, y Diego estaba al lado de la única silla vacía, con una taza entre las manos y la mirada fija en ella. «Buenos días, cariño», dijo su madre. «Buenos días». Se sentó. El espacio entre su cuerpo y el de Diego era mínimo. Los codos casi se rozaban. La mesa era grande, pero su padre los había colocado juntos por costumbre, como siempre hacía cuando había invitados. Su padre levantó la vista del teléfono y empezó a hablar sobre una reunión que tenían esa mañana fuera de casa. Algo sobre un local comercial, cifras que Noelia no procesó. Diego asentía, respondía con precisión, profesional, controlado.
como si la noche anterior en el pasillo no hubiera existido. Ella alcanzó la jarra de zumo. Al inclinarse, su muslo presionó contra el de él bajo la mesa. El contacto fue accidental. Lo que vino después, no. En lugar de apartarse, Noelia dejó la pierna donde estaba. Podía sentir el calor de él a través de la tela. Diego no se movió. Siguió hablando con su padre sobre porcentajes de inversión, como si su cuerpo no estuviera completamente rígido del lado izquierdo. Entonces, ella hizo algo que no planeó. Algo que nació de esa parte suya que tomaba decisiones silenciosas y definitivas. Deslizó la mano bajo la mesa y le tocó la pierna. Un roce leve, deliberado. Diego se atragantó con el café. La tos fue breve, pero violenta. El padre de Noelia lo miró con las cejas levantadas. ¿Estás bien? Perfecto. Se limpió la boca con la servilleta. Me ha bajado por el lado equivocado. Noelia clavó los ojos en su plato y apretó los labios para no reírse. Le temblaban las comisuras. El esfuerzo por mantener la compostura le dolía en las mejillas. Él le lanzó una mirada de reojo, rápida, cargada de algo que estaba entre la advertencia y la rendición. El resto del desayuno transcurrió con normalidad aparente, pero bajo la mesa sus piernas seguían tocándose, y ninguno de los dos hizo nada por evitarlo. Su padre y Diego salieron juntos a las 10. Noelia los vio marcharse desde la ventana del salón, observando cómo él caminaba junto a su padre, con esa seguridad que le nacía del cuerpo, no de la actitud. Su madre se acercó por detrás y le puso una mano en el hombro. ¿Seguro que estás bien? Llevas 2 días rara. Estoy bien, mamá. Solo es el trabajo. Su madre la estudió un instante más, como quien lee una página y sabe que faltan líneas, pero no insistió. Noelia pasó el día encerrada en su estudio, intentando concentrarse en un plano que llevaba semanas sin avanzar. Las líneas se le borraban. Cada vez que cerraba los ojos, veía las manos de Diego. Las mismas que esa mañana habían sujetado la taza de café con una calma fingida mientras ella le tocaba la pierna. Cenaron temprano. La conversación fue ligera. Su madre habló de una exposición de arte. Su padre contó una anécdota de la reunión. Diego la escuchó con atención, pero Noelia notó que reía con medio segundo de retraso, como si una parte de él estuviera en otro sitio. A las 11, la casa estaba en silencio. Noelia se quedó en la cama, acostada, con la camisola de algodón blanco y el pelo suelto sobre la almohada. Miraba el techo. Escuchaba su propia respiración. No podía dormir. No iba a poder. Se levantó antes de decidirlo. Los pies descalzos no hacían ruido sobre el suelo de mármol del pasillo. La puerta del cuarto de invitados estaba cerrada. La luz apagada. Llamó con los nudillos. Suave. 2 golpes. Silencio. Después, pasos. Diego abrió. Llevaba solo un pantalón de pijama oscuro, el pecho desnudo. Noelia vio por primera vez la anchura real de sus hombros, la línea del músculo en el abdomen, la piel bronceada que olía a jabón y a algo cálido que ella ya asociaba solo con él. Él no dijo nada. Se apartó. Ella entró. Él cerró la puerta. El sonido de la cerradura fue como una detonación silenciosa. En el mismo instante en que el pestillo encajó, Diego la empujó suavemente contra la puerta. Le sujetó la cara con las 2 manos y la besó. Fuerte, urgente, con toda la contención de los últimos días condensada en un solo gesto. Ella le agarró los antebrazos y sintió los músculos tensos bajo sus dedos como cuerdas a punto de romperse. Él la besó más profundo, con una hambre que le arrancó el aire. Las manos de él le bajaron por la cintura, le agarraron las piernas. Ella se lo permitió. Le rodeó las caderas con las piernas y él la sostuvo contra la puerta como si no pesara nada. Minutos. No supo cuántos. El tiempo no funcionaba ahí dentro. Solo existían la boca de él, el calor de su piel, el sonido de sus respiraciones mezcladas en la oscuridad. La llevó hasta la cama. La tumbó despacio.
Empezó a deslizar el tirante de la camisola por su hombro, besando la piel que iba descubriendo. Entonces alguien llamó a la puerta. Los dos se quedaron inmóviles, petrificados. Diego, la voz de su padre al otro lado. Acaban de confirmar la reunión de mañana. Es a las 7. Tenemos que repasar los números antes. Diego cerró los ojos. Le temblaba el pecho bajo las manos de ella. Dame un minuto. Noelia corrió al baño sin hacer ruido. Se apoyó contra la pared, con la respiración destrozada y las piernas flojas. Se llevó la mano al pecho y sintió el corazón golpeando como un animal atrapado. Escuchó la puerta abrirse, la conversación breve, la puerta cerrarse. Cuando salió del baño, Diego estaba de pie junto a la cama. La miraba con una expresión partida entre el deseo y algo que parecía dolor. «Esto no puede pasar», susurró ella. Él no respondió enseguida. Apretó la mandíbula. Los tendones del cuello se le marcaron. Asintió. Comprobó que el pasillo estuviera vacío y abrió la puerta para que ella saliera. Noelia cruzó el umbral sin mirarlo, porque sabía que si lo miraba no sería capaz de irse. En el silencio de él entendió lo que no dijo, que él también creía que era mejor así. Pero cuando llegó a su cama y hundió la cara en la almohada, lo que sintió no fue alivio, fue algo roto. La luz del baño era demasiado blanca. Noelia estaba de pie frente al espejo, con las manos apoyadas en el lavabo, y contaba los días por tercera vez. 36. Llevaba 36 días sin que le viniera la regla. Nunca se retrasaba. Era regular como un reloj desde los 15 años. 36 días significaba 6 de retraso. 6 días que, hasta esa mañana, había ignorado por el caos emocional de tener a Diego en la misma casa. Pero ahora, de pie frente a su propio reflejo, la posibilidad se abrió paso como un golpe de agua fría. Se habían protegido aquella noche en el hotel. Estaba segura, o casi segura. El casi le quemaba la garganta. Cogió el bolso sin hacer ruido y salió de la cobertura antes de que sus padres se despertaran. La farmacia de la esquina acababa de abrir. Compró el test con las manos tan firmes como pudo y volvió con él dentro del bolso como si llevara algo robado. En el ascensor, pulsó el botón de su planta y cerró los ojos. Se encerró en el baño de su habitación. Leyó las instrucciones 2 veces, aunque sabía perfectamente cómo funcionaba. Lo hizo. Dejó la prueba sobre el borde del lavabo y esperó. 3 minutos. 180 segundos en los que el ruido de la cañería fue lo único que existió. Positivo. Las piernas le cedieron. Se dejó caer al suelo del baño, con la espalda contra la pared de azulejos fríos que le helaron la piel a través de la camiseta. Se abrazó las rodillas y lloró. Sin sonido al principio, luego con espasmos que le sacudían los hombros. Las lágrimas le caían en los pantalones y dejaban manchas oscuras que se expandían como pequeños mapas. Quería a ese bebé. Lo supo antes de pensarlo, antes de razonarlo. Lo sintió en un lugar del cuerpo que no tenía nombre. Pero el padre de ese bebé era el hombre más prohibido de su vida. Se quedó en el suelo hasta que dejó de temblar. Después, se lavó la cara, escondió el test en el fondo de un cajón y salió del baño con la mandíbula apretada. El desayuno fue un ejercicio de supervivencia. Diego estaba sentado en su sitio habitual, con una camisa gris que le oscurecía el color de los ojos. Noelia se sentó frente a él para no repetir la cercanía del día anterior. No podía tenerlo cerca. No ahora. Él la miró al sentarse, una mirada breve que la recorrió entera buscando algo. Ella bajó los ojos hacia la taza y no los levantó en toda la comida. Su madre hablaba de un encargo para la casa de una amiga. Su padre repasaba cifras en una libreta. Noelia asentía cuando le parecía necesario, sin escuchar nada. El café le sabía a metal. Después del desayuno, esperó a que Diego y su padre salieran. Llamó al laboratorio, pidió una cita para esa tarde y cogió el coche. La sala de espera olía a desinfectante y a plástico nuevo. Había una mujer mayor con una revista, un hombre joven mirando el teléfono y una niña que jugaba con un peluche en el suelo.
Noelia se sentó en la última silla, junto a la ventana, y se concentró en respirar. Dentro, fuera, dentro, fuera. Cuando la enfermera le clavó la aguja en la vena, Noelia miró la sangre llenar el tubo y pensó en Diego, en las manos de Diego sujetándola aquella noche en el hotel, en la boca de Diego sobre la suya la noche anterior, en todo lo que Diego no sabía. «Mañana a partir de las 9 puede llamar para el resultado», dijo la enfermera. «Gracias». Volvió a casa, se duchó, eligió un vestido sencillo para la cena y se miró al espejo. Le pareció que su cara delataba todo, que cualquiera que la mirara sabría lo que guardaba dentro. Nadie lo supo, pero la cena fue distinta. Noelia estaba callada. No callada como quien piensa en otra cosa, callada como quien no puede hablar porque tiene el pecho lleno de algo que no sabe cómo soltar. Empujaba la comida por el plato sin llevarla a la boca. Su padre la miró 2 veces. Su madre, 3. «¿Estás bien, hija?», preguntó su madre. «Estoy cansada. El proyecto del estudio está siendo intenso. Mentira limpia. El tipo de mentira que sale fácil cuando la verdad es imposible». Al responder, cometió un error. Miró a Diego. Fue involuntario, automático, como si su cuerpo buscara el único punto de referencia que tenía en medio del desastre. Y después desvió la mirada tan rápido que el gesto se convirtió en confesión. Diego no cambió de expresión, pero Noelia vio algo moverse detrás de sus ojos. Una pregunta, un reconocimiento. Él sabía que lo que ella escondía iba más allá de lo que habían vivido la noche anterior. La cena terminó sin más preguntas. Noelia ayudó a recoger, besó a su madre en la mejilla, le deseó buenas noches a su padre y caminó hasta su habitación con pasos que le costaban más de lo que debían. Se puso el pijama, apagó la luz, se metió en la cama y se quedó acostada boca arriba, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando los sonidos de la casa apagarse uno a uno, el grifo del baño de sus padres, la puerta de su habitación cerrándose, el silencio llenándolo todo. A las 11:15 escuchó pasos en el pasillo. Se detuvieron frente a su puerta. 2 golpes suaves, los mismos que ella había dado la noche anterior en la puerta de él. «Noelia», la voz de Diego, apenas un susurro. «¿Estás despierta?». Cerró los ojos con fuerza, se mordió el labio hasta sentir dolor. Quería abrir, quería contarle todo y derrumbarse en sus brazos, pero no podía, aún no. Necesitaba el resultado del laboratorio, necesitaba estar segura antes de desmoronarse. No contestó. Escuchó la respiración de él al otro lado de la puerta. Pesada, contenida. Lo imaginó con la frente apoyada contra la madera, los puños cerrados, intentando decidir si insistir o irse. Se fue. Los pasos se alejaron despacio, como si cada uno le costara. Noelia se giró en la cama y hundió la cara en la almohada. Olía a lavanda y a la vida que tenía antes de que todo se complicara. Al otro lado del pasillo, Diego se sentó en el borde de la cama del cuarto de invitados y se pasó las manos por la cara. No podía dejar de pensar en ella, en la forma en que lo había mirado durante la cena y después había desviado los ojos, como si mirarlo le quemara. Algo estaba mal, algo que iba más allá de los dos. Y no poder llegar hasta ella le producía una frustración que no sentía desde hacía años. La clase de frustración que aprieta los dientes y no deja dormir. No durmió. La empleada se llamaba Consuelo y llevaba 12 años trabajando para la familia Rincón. Conocía a Noelia desde que era una adolescente flaca que se encerraba en su cuarto a dibujar planos de casas que no existían. Así que cuando sonó el teléfono fijo aquella mañana y al otro lado dijeron que llamaban del laboratorio, Consuelo no pensó 2 veces antes de acercarse a la mesa del desayuno. Noelia estaba sentada frente a una tostada intacta. Tenía el pelo recogido en un moño flojo y los ojos hinchados de otra noche sin dormir. A su derecha, su madre untaba mermelada con la precisión de quien hace lo mismo cada mañana. Enfrente, su padre revisaba documentos.
y al lado de su padre, Diego cortaba fruta con una serenidad que Noelia sabía fingida. «Señorita Noelia, la llaman por teléfono», dijo Consuelo desde la puerta. Noelia levantó la mano sin ganas. «¿Puedes encargarte tú, Consuelo? No tengo ánimo». Consuelo asintió y desapareció. Volvió un minuto después con la expresión incómoda de alguien que sabe que va a decir algo que no debería. «Era del laboratorio, señorita. Dice que el resultado del examen de sangre de embarazo ya está disponible». El silencio que cayó sobre la mesa fue como un objeto sólido, denso, pesado. Se podía tocar. Noelia dejó de respirar. El tenedor que sostenía golpeó el plato con un tintineo que sonó altísimo en medio de aquel vacío. No miró a nadie. No podía. Su padre dejó los documentos sobre la mesa. Despacio, con la lentitud deliberada de un hombre que está procesando algo que no quiere entender. «Noelia». Su nombre sonó como un disparo. «Explícame qué acaba de decir». El mentón le temblaba. Los ojos se le llenaron de lágrimas tan rápido que el comedor se volvió borroso. Buscó lo único que podía buscar en ese momento: la cara de Diego. Él la miraba con una intensidad que le quemaba desde el otro lado de la mesa. Tenía los ojos encendidos, la mandíbula rígida, las manos inmóviles a los lados del plato. Fuego. Eso era lo que había en su mirada. Un fuego que Noelia no supo si era miedo, rabia o algo completamente distinto. No pudo sostenerlo. Se levantó con las piernas temblando. Empujó la silla hacia atrás con un chirrido y corrió hacia su habitación. Escuchó la voz de su madre llamándola, la silla de su padre arrastrándose contra el suelo. Pero no se detuvo. Entró en su cuarto, cerró con llave y se apoyó contra la puerta, resbalando hasta el suelo. Las manos le temblaban tanto que tardó 3 intentos en desbloquear el teléfono. Llamó al laboratorio, pidió el resultado por correo electrónico. Le dijeron que lo recibiría en 5 minutos. Fueron los 5 minutos más largos de su vida. El correo llegó. Positivo. Dejó caer el teléfono sobre las piernas y lloró con la boca abierta, sin importarle el ruido. Lloró de miedo, de alivio, de agotamiento. Lloró porque quería a ese bebé con una fuerza que la superaba. Y lloró porque el mundo entero estaba a punto de derrumbarse. Su madre llegó primero. Tocó la puerta con suavidad. «Hija, ábreme, por favor. Necesito estar sola, mamá. Un momento, solo un momento». La madre se quedó ahí unos segundos. Después escuchó pasos alejándose y la voz amortiguada de su padre en el pasillo. Después, nada. Sus padres se habían ido. Y entonces, otra vez. 2 golpes en la puerta. Pero esta vez la voz que llegó desde el otro lado le sacudió todo el cuerpo. «Noelia». «Abre». Diego, sin susurrar, sin esconderse, con la voz grave y firme de alguien que ha dejado de fingir. Noelia se levantó del suelo, se limpió la cara con el dorso de la mano, giró la llave. Él estaba de pie en el marco de la puerta ocupando todo el espacio. Tenía una marca roja en el labio donde se lo había mordido y la respiración acelerada de quien ha venido caminando rápido. Entró, cerró la puerta detrás de él. «Dime», dijo. Ella le tendió el teléfono con la pantalla encendida. Él lo tomó. Leyó. Miró la pantalla. La miró a ella. De vuelta a la pantalla. De vuelta a ella. El tiempo se detuvo. Diego dejó el teléfono sobre la cómoda. Se acercó a ella y se arrodilló. Le puso las manos en las caderas, con los pulgares acariciando la tela del vestido, y acercó la boca a su vientre. Besó la tela primero. Después, despacio, le levantó el borde del vestido y besó la piel de la barriga. Un beso, otro más. Recorriendo cada centímetro con la boca caliente y los labios suaves, con una reverencia que no pertenecía a este mundo, como si estuviera rezando. Noelia le puso las manos en la cabeza, le hundió los dedos en el pelo oscuro y lloró. Pero estas lágrimas eran diferentes. Estas no quemaban. Estas aliviaban. Él levantó la cara. Tenía los ojos rojos. «Quiero a este bebé», dijo, con la voz rota.
Y te quiero a ti, desde aquella noche en el bar. No he dejado de pensarte un solo minuto. Ella se arrodilló frente a él. Le sujetó la cara con las dos manos, sintiendo la barba de un día raspándole las palmas. Yo también, desde el principio. Él la besó, la agarró por la cintura y la levantó del suelo mientras la besaba con todo lo que había contenido durante semanas. Un beso que sabía a lágrimas y a alivio, a miedo compartido y a futuro. Ella le rodeó el cuello con los brazos y se apretó contra él, sintiendo el latido acelerado del corazón de Diego contra su pecho. La llevó hasta la cama y la tumbó con un cuidado que contrastaba con la urgencia de sus besos. Le recorrió el cuerpo entero con la boca, la curva del cuello, la línea de la clavícula, el hueco entre las costillas. Cada beso era una declaración. Cada centímetro de piel que descubría lo hacía despacio, con intensidad y devoción, como si quisiera memorizar cada detalle. Hicieron el amor matando la saudade de semanas, intenso, lleno de palabras susurradas contra la piel, de manos que no querían soltar, de respiraciones que se mezclaban en la penumbra de la habitación. Él la miraba a los ojos cada vez que ella gemía, como si no quisiera perderse ni un solo instante. Después, se quedaron abrazados con las piernas entrelazadas y las respiraciones lentamente volviendo a la calma. Él la miraba con una expresión que ella nunca le había visto, vulnerable, abierta, sin armadura. «Voy a hablar con tu padre», dijo él. «Ahora. Voy a contarle todo. Juntos». Él asintió. La besó en la frente. Se ducharon juntos. Bajo el agua caliente, él le enjabonó los hombros, la espalda, los brazos, con una lentitud que convertía cada gesto en caricia. Ella se apoyó contra su pecho y sintió las manos de él recorriéndole el vientre con una ternura nueva. Un toque distinto. El toque de un hombre que ya no la miraba solo como mujer, sino también como la madre de su hijo. Se vistieron. Se miraron. Él le apartó un mechón húmedo de la cara. «¿Lista?» «No, pero vamos». No llegaron a dar 3 pasos fuera del dormitorio. El pasillo de la cobertura era largo y luminoso, con ventanales que dejaban entrar la luz de media mañana. Noelia caminaba al lado de Diego, con el pelo todavía húmedo cayéndole sobre los hombros y el olor a jabón de él impregnado en su propia piel. Él le había puesto la mano en la espalda baja, un gesto protector, natural, que duró exactamente lo que tardó su padre en aparecer al final del pasillo. Ricardo Rincón venía con la mandíbula apretada y los puños cerrados. Llevaba rato esperando. Lo supieron por cómo los miró, no con sorpresa sino con la confirmación de algo que había temido desde que la empregada pronunció la palabra embarazo en la mesa del desayuno. Los vio juntos, el pelo mojado de los dos, la mano de él en la espalda de ella, y entendió todo. «Hijo de...» No terminó la frase. Se abalanzó sobre Diego con la fuerza de un hombre que lleva 40 minutos alimentando una rabia que le quema por dentro. El primer puñetazo le alcanzó la mandíbula. El segundo, el pómulo izquierdo. Diego retrocedió 2 pasos, levantó las manos para cubrirse, pero no devolvió ni un solo golpe. Noelia gritó: «¡Papá, para!». Su madre apareció corriendo desde el salón, con las manos en alto y la voz temblándole. «Ricardo, basta, basta ya». El tercer golpe no llegó. Diego le sujetó el puño a medio camino, sin fuerza agresiva, solo con tensión. Le sostuvo el brazo un segundo y después lo soltó, retrocediendo un paso más. Tenía sangre en el labio y el pómulo empezaba a hincharse, pero su expresión no era de rabia. Era de un hombre que entiende por qué le están pegando. Ricardo respiraba con la boca abierta, el pecho subiendo y bajando, la corbata torcida. «Te aprovechaste de mi hija», escupió las palabras. «En mi casa, bajo mi techo, después de 15 años de amistad». «No me aproveché de ella», respondió Diego limpiándose la sangre del labio con el dorso de la mano. «Permíteme explicarte». «No hay nada que explicar. Sal de mi casa. Ahora». «Ricardo, por favor», intervino la madre colocándose entre los 2 hombres. «Así no vamos a resolver nada. Déjalo que se vaya y hablamos todos cuando estemos más calmados». «No quiero calmarme». «Pues vas a tener que hacerlo».
por tu hija. Noelia estaba contra la pared del pasillo, llorando sin poder contenerse. Diego la miró desde donde estaba, a 3 metros de distancia, y ella vio en sus ojos algo que le rompió el pecho. La frustración de no poder llegar hasta ella, de tenerla ahí, llorando, y no poder tocarla ni consolarla porque el padre de ella se interponía como un muro. Dio un paso hacia Noelia. Ricardo se puso delante. «No te acerques a ella». Los ojos de Diego se oscurecieron. Le tembló un músculo en la mandíbula. Durante un instante, Noelia vio al hombre que podía comprar una pelea y ganarla sin esfuerzo. Pero se contuvo. Se tragó la rabia como quien traga cristales y la miró por encima del hombro de su padre. «Noelia». Ella levantó la cara, los ojos hinchados, las mejillas empapadas. «Vete», le dijo con la voz entrecortada. «Por favor, después hablamos». Él apretó los dientes. Todo su cuerpo gritaba que no quería irse, que dejar a su mujer llorando era lo último que quería hacer en este mundo. Pero entendió la furia de un padre. Cogió su maleta del cuarto de invitados, cruzó el salón sin mirar a nadie y se metió en el ascensor. Cuando las puertas se cerraron, Noelia dejó de contenerse. Se derrumbó. Se deslizó por la pared hasta el suelo del pasillo y lloró con la cara entre las rodillas, con sollozos que le sacudían todo el cuerpo. Su madre se sentó a su lado en el suelo y la rodeó con los brazos sin decir nada. Solo la sostuvo. Ricardo se quedó de pie al final del pasillo, con los nudillos rojos y la respiración aún agitada, mirando a su hija deshacerse en pedazos. Después se fue. Salió del apartamento dando un portazo que hizo temblar los cuadros. La madre de Noelia no lo siguió. Se quedó con su hija. Media hora después, cuando las lágrimas se agotaron y Noelia pudo respirar sin ahogarse, su madre la llevó al sofá del salón. Le preparó una tila. Se sentó frente a ella y esperó. «Cuéntame», dijo Mercedes con la voz serena de quien ha decidido escuchar antes de juzgar. «Desde el principio». Noelia la miró. Su madre tenía las manos cruzadas sobre el regazo y los ojos fijos en los suyos, sin prisa, sin reproche. Esa mirada le dio el coraje que necesitaba. Se lo contó todo: el bar del hotel, la noche que cambió su vida, las semanas de mensajes y llamadas, la llegada de él a la cobertura y el impacto de descubrir quién era, el jantar tenso, el pasillo, el café de la mañana con el roce bajo la mesa, la noche en el cuarto de invitados y la interrupción, la decisión de separarse, la regla que no llegó, el test, el laboratorio, y esa mañana, la declaración, el beso en su vientre, las palabras que había esperado toda su vida. Mercedes escuchó sin interrumpir. Cuando Noelia terminó, su madre respiró hondo. «¿Lo quieres?» «Con todo lo que tengo». «¿Y él?» «Me lo dijo de rodillas, mamá, con la boca en mi barriga». Mercedes cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, Noelia vio algo que no esperaba. Comprensión. «Voy a ayudarte», dijo. «Pero tu padre necesita tiempo. Mucho. No puedes forzarlo». «Lo sé. Y ese hombre va a tener que demostrar que merece lo que está pidiendo». Noelia asintió. No tenía fuerzas para más palabras. El teléfono vibró en su bolsillo 15 minutos después. Lo sacó con las manos todavía temblorosas. Era Diego. «¿Estás bien?» La voz de él sonaba rasposa, como si hubiera gritado dentro de un coche vacío. «Dime que estás bien. Estoy entera. Quiero estar ahí. Necesito estar contigo». Noelia miró a su madre, que observaba desde el otro extremo del sofá sin fingir que no escuchaba. «Necesitamos esperar, Diego. Unos días. Mi padre necesita tiempo». Un silencio largo. Ella casi podía oír cómo él apretaba el teléfono. «Esperaré lo que haga falta. Pero quiero que sepas una cosa. Lo que dije esta mañana no cambia. Ni hoy, ni mañana, ni en 15 años». Colgó. Noelia se quedó mirando la pantalla apagada con el teléfono contra el pecho. Su madre no dijo nada, pero estiró la mano y le apretó los dedos con fuerza. Esa noche,
Noelia durmió en la cama de sus padres, acurrucada junto a su madre como cuando era niña. Mercedes le acarició el pelo hasta que se quedó dormida. La cama olía a hogar, y por primera vez en días, Noelia soñó con algo que no dolía. Diego Telles no era un hombre que supiera quedarse quieto. Había construido un imperio financiero a base de moverse, decidir, actuar. Cada problema que se le había presentado en 40 años de vida lo había resuelto con la misma fórmula: analizar, planificar y ejecutar. Pero sentado en la cama de una habitación de hotel en Sevilla, con el pómulo morado y el labio partido, descubrió que hay problemas que no se resuelven haciendo, que a veces lo único que se puede hacer es esperar. Y esperar le resultaba insoportable. La habitación olía a limpio y a nada. Ese olor neutro de los hoteles que no pertenece a nadie. Se había duchado 3 veces en 2 días, como si el agua pudiera lavarle la ansiedad. Tenía el teléfono en la mano a cada momento, revisando si ella había escrito. A veces escribía un mensaje y lo borraba antes de enviarlo. Otras veces se quedaba mirando la última conversación, releyendo las palabras de ella como si pudiera encontrar en ellas algo que se le hubiera escapado. La echaba de menos con una intensidad que lo asustaba. No era solo su cuerpo, aunque cada vez que cerraba los ojos la sentía contra él. Era su risa, la forma en que arrugaba la nariz cuando algo le parecía gracioso, el modo en que lo miraba, como si pudiera verlo entero, sin filtros, sin la armadura que llevaba puesta desde hacía décadas. Ninguna mujer lo había mirado así. Ninguna le había provocado esa sensación de que el mundo se reorganizaba cuando ella entraba en una habitación. Y ahora estaba en un hotel a 20 minutos de ella, sin poder tocarla. Llamó a su asistente en Madrid y canceló todas las reuniones de la semana. Cuando le preguntaron si estaba enfermo, dijo que tenía asuntos personales. No dio más explicaciones. No las debía. Al otro lado de la ciudad, en la cobertura de los Rincón, el silencio era de un tipo distinto. No era vacío, era denso, habitado por todo lo que nadie se atrevía a decir. Ricardo apenas hablaba. Desayunaba, se encerraba en su despacho, almorzaba sin levantar la vista del plato y volvía al despacho. No mencionaba a Diego, no mencionaba el embarazo, no miraba a Noelia a los ojos. Ella lo sentía como un castigo. El primer día, Noelia intentó acercarse. Lo encontró en el despacho revisando papeles que probablemente no estaba leyendo. «Papá, ¿podemos hablar?» Él no levantó la mirada. «Ahora no. Necesito que me escuches». «He dicho que ahora no, Noelia». La forma en que pronunció su nombre, sin diminutivo, sin suavidad, le dolió más que un grito. Salió del despacho y se encerró en su habitación. Se sentó en la cama, se puso las manos en el vientre plano y respiró. Dentro de ella crecía una vida que no sabía nada de todo esto. Una vida que merecía llegar a un mundo mejor que este silencio. Mercedes observaba a su marido con la paciencia estratégica de quien lleva 30 años descifrando a la misma persona. Conocía las fases de Ricardo. La primera era rabia, la segunda orgullo herido, la tercera razón. El problema era que la segunda fase podía durar días o semanas, dependiendo de la profundidad de la herida. Y esta herida era profunda. La primera noche de separación, Mercedes esperó a que Ricardo se metiera en la cama. Se acostó a su lado en silencio. Dejó pasar unos minutos. «La niña no ha cenado», dijo sin mirarlo. «Tendrá que aprender que las decisiones tienen consecuencias». «Tiene 29 años, Ricardo. Es una mujer. Es mi hija. Eso no cambia. Pero lo que significa ser su padre, sí. Ya no puedes decidir por ella». Él no respondió. Se giró hacia la pared y apagó la luz. Mercedes se quedó mirando el techo, calculando cuánta presión podía aplicar sin que él se cerrara más. El segundo día fue peor. Noelia apenas salió de su habitación. Comió algo que Consuelo le llevó en una bandeja y pasó horas mirando los planos de un proyecto que no le importaba. Diego le envió un mensaje al mediodía. «Estoy aquí. No me he ido a ningún sitio. Cuando puedas, cuando estés lista, estaré esperando». Ella leyó el mensaje 4 veces. No respondió enseguida.
No porque no quisiera, sino porque las palabras se le amontonaban en la garganta y no encontraba cuáles soltar primero. Al final escribió algo breve. Necesito unos días más. Mi padre no habla. Mi madre está intentando. La respuesta llegó en segundos. Dime si necesitas algo, lo que sea. A cualquier hora. Noelia apretó el teléfono contra el pecho y cerró los ojos. El peso de echarlo de menos se mezclaba con la náusea tenue que empezaba a sentir por las mañanas. Su cuerpo estaba cambiando y él no estaba ahí para verlo. Esa noche, Mercedes intentó de nuevo. Ricardo estaba en el salón con un vaso de agua y la televisión encendida en un canal que no miraba. ¿Hasta cuándo vas a castigarla con tu silencio? No la estoy castigando. Entonces, ¿qué es esto? Porque tu hija lleva 2 días encerrada, embarazada y sola. Y tú estás aquí viendo un programa que no te interesa. Ricardo apretó el vaso. Ese hombre era mi amigo, mi socio, alguien en quien confiaba. Y sigue siendo la misma persona. Lo que cambió fue la situación, no quién es él. Se acostó con mi hija, Mercedes. Tu hija se acostó con él. Fue una decisión de los dos, y ninguno sabía quién era el otro. Ricardo la miró. En sus ojos había algo que Mercedes reconoció porque lo había visto antes. Cuando Noelia cumplió 18 y empezó a salir con un chico de la universidad que duró 3 meses. Miedo. El miedo irracional de un padre que sabe que su hija ya no le pertenece. Si no hablas con ella, la vas a perder, dijo Mercedes. No a él, a ella. Eso lo golpeó donde dolía. Noelia era lo más importante de su vida. Más que los negocios, más que el orgullo, más que la rabia que sentía cada vez que pensaba en Diego tocando a su hija. El tercer día amaneció gris. Noelia desayunó en la cocina por primera vez en 2 días. Tenía ojeras oscuras y el pelo recogido de cualquier manera. Mercedes le sirvió zumo y le apretó el hombro al pasar. A las 6 de la tarde, Ricardo salió de su despacho. Caminó hasta el salón, donde Noelia estaba sentada con un libro que no leía. Se detuvo en la puerta. «Llámalo», dijo con la voz ronca. «Que venga esta noche. Los 4 vamos a sentarnos a hablar». Noelia levantó la cabeza. Lo miró como si no estuviera segura de haber oído bien. «Los 4, en esta mesa, y quiero la verdad completa». «La tendrás». Ricardo asintió una vez y volvió a su despacho. Mercedes, que había escuchado desde la cocina, cerró los ojos y respiró. Un paso, pequeño, doloroso, pero un paso. Noelia cogió el teléfono con las manos temblando y marcó el número de Diego. Él contestó antes del segundo tono. «Mi padre quiere hablar. Esta noche». Los 4 juntos. Un silencio breve. Después, la voz de él, firme como una pared. «Estaré ahí en 1 hora». Llegó en 40 minutos. Noelia le abrió la puerta y lo primero que vio fue el morado en el pómulo izquierdo, amarillento en los bordes, todavía hinchado. Contuvo el impulso de tocarlo. Detrás de ella, en el salón, sus padres esperaban sentados. Diego entró sin vacilar. Llevaba una camisa oscura y pantalones formales, como si aquella reunión mereciera la misma seriedad que una negociación de millones. Y en cierto modo, lo era. Lo que estaba en juego valía más que cualquier cifra. Se sentaron los 4 alrededor de la mesa del comedor. Ricardo en la cabecera, Mercedes a su lado, Noelia frente a su padre, con Diego a su derecha. Nadie ofreció café ni agua. No era esa clase de reunión. Ricardo los miró a los dos. El hematoma de Diego parecía no incomodarlo. «Quiero escucharlo todo, desde el principio, sin omitir nada». Noelia miró a Diego. Él le devolvió la mirada con un gesto casi imperceptible, un parpadeo lento que decía, «juntos». Ella tomó aire. Empezó por Madrid. El viaje de trabajo, el bar del hotel, el desconocido que se sentó a su lado sin pedir permiso. Contó la conversación, la conexión inmediata, la certeza irracional de que aquel hombre era distinto a todos los que había conocido. No entró en detalles sobre la noche. No hacía falta. Su padre era lo suficientemente inteligente para llenar los espacios. Diego tomó el relevo. Explicó las semanas de mensajes y llamadas.
que él planeó el viaje a Sevilla sin saber que el amigo cuya cobertura iba a usar era el padre de la mujer que le quitaba el sueño, que cuando salió del ascensor y la vio en el pasillo, el mundo se le cayó encima. «Nunca la vi en ninguna reunión, Ricardo», dijo, mirándolo directamente. «Tú me hablabas de tu hija, pero nunca coincidimos. No tenía una cara para el nombre, y ella no tenía un nombre para mi cara». Ricardo escuchaba con los brazos cruzados y la mandíbula rígida. No interrumpió. Mercedes tampoco, aunque Noelia percibía la mano de su madre apretando la servilleta bajo la mesa. Noelia continuó. El jantar, el pasillo, el café de la mañana con el roce bajo la mesa, la noche en el cuarto de invitados, el beso contra la puerta, la interrupción, la decisión de separarse. Habló de la regla que no llegó, del test de farmacia en el suelo del baño, del laboratorio, de la mañana en que todo se rompió en la mesa del desayuno. Y después, dijo ella, mirando a su padre, él vino a mi cuarto, le enseñé el resultado, y lo primero que hizo fue arrodillarse y besar mi barriga. La voz se le quebró en la última palabra. Diego le puso la mano en la espalda, un gesto automático, protector. Ricardo miró esa mano y apretó los dientes, pero no dijo nada. El silencio que siguió duró una eternidad comprimida en segundos. Ricardo miraba la mesa como si las respuestas estuvieran grabadas en la madera. Mercedes lo observaba a él, calibrando la tormenta interna que conocía tan bien. Cuando Ricardo levantó la cabeza, sus ojos apuntaron directamente a Diego. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Sí. ¿Tienes idea de lo que esto significa para nuestra relación profesional? Sí. Bien. Entonces escúchame con atención. Ricardo se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa y la mirada de un hombre que ha tomado una decisión. Tú y yo tenemos 3 empresas en común, participaciones cruzadas en 5 proyectos, acciones conjuntas valoradas en varios millones. Todo eso desaparece si insistes en seguir con mi hija. Todo. Deshago la sociedad entera. Cada contrato, cada acción, cada euro compartido. Noelia sintió que el estómago se le caía al suelo. Miró a Diego. Él no se había movido, ni un parpadeo, ni un cambio en la respiración. El silencio fue tan denso que Noelia podía oír el reloj del pasillo. Diego habló sin prisa, sin levantar la voz, con la calma de un hombre que no necesita gritar para que lo escuchen. Deshaz todo lo que quieras, Ricardo. Cada contrato, cada acción, cada proyecto. No voy a renunciar a ella por dinero, ni por negocios, ni por nada que puedas poner encima de esta mesa. Ricardo no se esperaba eso. Noelia lo vio en el breve movimiento de sus cejas, en la forma en que se echó ligeramente hacia atrás. Esperaba duda, esperaba negociación, esperaba que el empresario pesara más que el hombre, pero Diego ni siquiera había necesitado pensarlo. Ella y mi hijo son la prioridad de mi vida, continuó Diego. No desde hoy, desde la noche en que la conocí. No sabía quién era ella. No sabía quién eras tú. Pero sé lo que siento. Y ninguna sociedad vale más que eso. Noelia lloraba en silencio. Las lágrimas le caían por las mejillas sin que hiciera nada por detenerlas. No eran lágrimas de tristeza, eran de alivio, de escuchar por fin, delante de su padre, lo que Diego sentía por ella sin filtros ni condiciones. Mercedes tenía los ojos brillantes. Miraba a su marido esperando la siguiente pieza del tablero. Ricardo se quedó quieto un momento largo. Después habló, con voz más baja. ¿La amas? Con todo lo que tengo. Ricardo giró la cabeza hacia su hija. Tú lo amas. Noelia lo miró. A su padre, al hombre que la había protegido con exceso, que había alejado pretendientes con mano dura, que la había querido con tanta fuerza que a veces la asfixiaba. Lo miró y le dijo la verdad más completa que había pronunciado en su vida. Lo amo con todo lo que soy, papá. Es el hombre que esperé siempre. Ricardo cerró los ojos. Cuando los abrió, algo había cambiado. No era rendición. Era el reconocimiento doloroso de que su hija ya no era suya de la forma en que lo fue, que nunca lo había sido realmente, y que aceptar eso era lo más difícil que le habían pedido.
Se levantó de la mesa, caminó hasta la ventana y se quedó de espaldas a todos mirando las luces de Sevilla que empezaban a encenderse. Mercedes no lo siguió. Sabía que necesitaba ese momento. Cuando se giró tenía los ojos rojos. «Si le haces daño», le dijo a Diego con la voz rota, «no habrá sociedad que me impida destrozarte». Diego asintió. No esperaría menos. Ricardo volvió a la mesa. Se sentó. Miró a su hija, y por primera vez en 3 días la miró de verdad, con los ojos del padre que la sostuvo cuando nació, que le enseñó a montar en bicicleta, que se quedaba despierto hasta que ella llegaba a casa. «Ven aquí», le dijo. Noelia se levantó y caminó hasta él. Ricardo la abrazó, fuerte, con los brazos de un hombre que está aprendiendo a soltar. Mercedes se cubrió la boca con la mano. Diego se quedó sentado, mirando la escena, con la garganta cerrada y los ojos ardiendo. Cuando Noelia volvió a su silla, le buscó la mano bajo la mesa. Diego se la apretó, y ella supo, por la fuerza de ese apretón, que lo peor había pasado. Consuelo fue la primera en notar el cambio. Lo vio en la forma en que Ricardo pedía el café por las mañanas, ya no con ese gruñido seco que había usado durante días, sino con algo parecido a una palabra de cortesía. Lo vio en la forma en que miraba a su hija cuando creía que nadie lo observaba, con esa mezcla de orgullo herido y ternura que solo un padre sabe fabricar. La reconciliación no llegó de golpe, llegó en fragmentos. El primer gesto fue pequeño. 4 días después de la reunión, Ricardo encontró a Noelia en la cocina buscando galletas en el armario de arriba. Se acercó sin decir nada, alcanzó el paquete que ella no llegaba y se lo puso en las manos. Después le tocó la cabeza, como hacía cuando era niña, y se fue. Noelia se quedó con las galletas apretadas contra el pecho y los ojos húmedos. El segundo gesto fue más difícil. Una semana después, Ricardo llamó a Diego por teléfono. Noelia no estuvo presente, pero Diego se lo contó esa noche durante una de sus llamadas. «Tu padre me ha llamado. ¿Qué te ha dicho?» «Que quiere revisar los contratos de la sociedad, que no va a deshacerla». Noelia cerró los ojos. «¿Eso es bueno?» «Es tu padre diciéndome que me da una oportunidad sin tener que admitir que me da una oportunidad. Lo conozco desde hace 15 años. Sé cómo funciona». Ella se rió. Una risa suave, cansada, que le salió del fondo del pecho. Diego se quedó callado al otro lado del teléfono. «¿Qué pasa?», preguntó ella. «Nada, es que me gusta oírte reír». Llevaba días sin escucharlo. Noelia se mordió el labio. Estaba acostada en su cama, con el teléfono en la almohada, y la voz de él le llenaba la habitación como algo tangible. Lo echaba de menos con una intensidad que le dolía en sitios que no sabía nombrar. No solo su cuerpo, su presencia, la forma en que ocupaba el espacio, la seguridad que irradiaba, el modo en que la miraba como si ella fuera la única persona en cualquier habitación. «¿Cuándo vienes?», susurró. «Pronto. Estoy resolviendo algo». No le dijo qué. Diego Telles no era de los que anuncian planes a medias. Pensaba 3 pasos por delante y solo hablaba cuando el tercero estaba asegurado. Lo que estaba resolviendo era su vida entera. En 10 días, reorganizó el funcionamiento de sus empresas en Madrid. Delegó operaciones en directivos de confianza, trasladó reuniones a formato virtual y cerró el alquiler de su apartamento. No vendió nada. No era impulsivo, pero reestructuró todo para que su presencia física en la capital dejara de ser necesaria. Después, hizo una cosa que Noelia no esperaba. Le envió una dirección, sin contexto, sin explicación, solo una ubicación en el mapa y un mensaje. «Mañana a las 11. Trae zapatos cómodos». Noelia llegó a la dirección al día siguiente y se encontró frente a una mansión. Estaba en las afueras de Sevilla, rodeada de un terreno amplio con árboles viejos y un jardín abandonado que alguna vez fue hermoso. La fachada era de piedra clara, con molduras gastadas por el tiempo y ventanas altas que dejaban adivinar techos que valía la pena mirar. Tenía huesos buenos, pensó Noelia automáticamente, con el ojo de quien lleva años leyendo edificios como otros leen libros.
Diego la esperaba en la puerta, con vaqueros, una camiseta blanca y las manos en los bolsillos, sin traje, sin armadura. Así, bajo el sol de la mañana, con el pelo ligeramente desordenado y una sonrisa contenida que luchaba por salir, parecía 10 años más joven. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «Nuestra casa. Si te gusta». Noelia lo miró. Después miró la mansión. Después lo miró a él otra vez. «¿La has comprado?». «La he comprado». «Sin preguntarme». «Si te hubiera preguntado, habrías dicho que era demasiado pronto y que necesitábamos pensarlo. Así que la compré y ahora puedes decirme que es demasiado pronto mientras la recorremos por dentro». Ella quiso enfadarse. Lo intentó, pero la sonrisa le ganó la batalla antes de que pudiera armar una frase de reproche. «Eres insoportable». «Me lo han dicho antes», pero nadie lo ha dicho sonriendo. Entraron juntos. La mansión estaba vacía, con los suelos de mármol cubiertos de polvo y las paredes necesitando capas de pintura. Pero la estructura era sólida, las proporciones elegantes, y la luz entraba por todas partes como si la casa hubiera sido diseñada para respirar. Noelia caminó por las habitaciones en silencio, tocando las paredes, midiendo espacios con los ojos, calculando posibilidades. Diego la seguía 2 pasos detrás, observándola trabajar sin darse cuenta de que estaba trabajando. Le fascinaba verla así. Los ojos se le encendían de una forma distinta cuando miraba un espacio y veía lo que podía ser en lugar de lo que era. Los dedos de ella rozaban las superficies como si estuviera leyendo la historia del edificio a través del tacto. «El salón necesita abrir ese muro», dijo ella señalando una pared lateral, «y la cocina debería conectarse con el jardín. Una cristalera grande, que entre toda la luz de la tarde. Entonces hazlo». Ella se giró. «¿Qué?». «El proyecto es tuyo. Cada pared, cada puerta, cada baldosa. Tú decides. Es tu casa. Constrúyela como quieras». Los ojos de Noelia se llenaron de lágrimas que no dejó caer, no por tristeza, por la magnitud del gesto. Él no le estaba regalando una mansión, le estaba entregando la posibilidad de construir su propio hogar con sus propias manos. Para una arquitecta que soñaba con casas desde los 15 años, no existía un regalo más grande. «No voy a ponértelo fácil», le advirtió secándose los ojos con el dorso de la mano. «Tengo opiniones muy firmes sobre azulejos». Habría sido decepcionante si no las tuvieras. Las semanas siguientes fueron un territorio nuevo para los dos. Noelia se sumergió en el proyecto con una pasión que la despertaba a las 5 de la mañana para dibujar planos y la mantenía en la obra hasta que la luz se iba. Diego participaba en cada decisión, no como un cliente que aprueba presupuestos, sino como alguien que quería entender por qué ella elegía este tono de madera y no aquel, por qué las ventanas del dormitorio debían mirar al este y no al sur. Discutían, con frecuencia, con una terquedad simétrica que habría sido insufrible si no terminara siempre igual, uno de los dos cediendo medio paso y el otro medio paso, encontrándose en un punto que ninguno había previsto, pero que funcionaba mejor que las dos opciones originales. Una tarde discutieron durante 40 minutos sobre el color de las puertas interiores. Ella quería blanco roto, él quería gris. «El gris es frío», dijo ella. «El blanco es previsible, es clásico, es aburrido». Se miraron con las muestras de pintura en la mano, cada uno sujetando su color como si fuera una bandera. Y de repente, sin saber quién empezó, los dos se echaron a reír. Una risa que llenó la casa vacía y rebotó en las paredes sin muebles, haciendo que los obreros levantaran la cabeza desde el piso de arriba. Eligieron gris claro, que no era ni una cosa ni la otra, que era de los dos. Cada cómodo de aquella casa llevaba una decisión compartida. Y Noelia empezó a entender que no estaba diseñando un edificio. Estaba construyendo algo mucho más difícil de levantar que 4 paredes. Estaba construyendo una vida junto a un hombre que, por primera vez, hacía que el futuro le pareciera un lugar donde quería estar. Fue un martes por la tarde cuando el cuerpo de Noelia decidió recordarle que no todo estaba bajo su control.
Llevaba 3 horas en la obra, revisando la instalación de las tuberías del segundo piso, subiendo y bajando escaleras que todavía no tenían barandilla, agachándose para comprobar niveles, estirándose para medir alturas. Tenía 18 semanas de embarazo y la barriga empezaba a notarse bajo la camiseta, una curva suave que le cambiaba el centro de gravedad sin que ella lo advirtiera. El primer aviso fue un mareo, breve, casi imperceptible. Lo ignoró. El segundo fue un dolor sordo en la parte baja del vientre que le hizo detenerse a mitad de una escalera, con la mano en la pared y la respiración contenida. El tercero fue un manchado que encontró en el baño y que le heló la sangre. Llamó a Diego antes de llamar al médico. No lo pensó. Fue instinto. «Algo no va bien», dijo, y la voz le sonó rara, como si viniera de otra persona. Él no preguntó qué, no pidió detalles. Dijo 3 palabras. «Voy para allá». Llegó en 15 minutos. La encontró sentada en una silla de plástico en la obra, con las manos en el vientre y los ojos fijos en un punto del suelo. Se arrodilló delante de ella, le puso las manos en las rodillas y le buscó la mirada. «Mírame, estoy aquí». Lo miró, y en los ojos de él encontró lo único que necesitaba. Calma, no la calma fingida de quien no entiende la gravedad, la calma real de quien ha decidido que, pase lo que pase, no se va a mover de su lado. La llevó al hospital en su coche. Condujo rápido pero sin brusquedad, con una mano en el volante y la otra sujetando la de ella sobre el asiento. No encendió la radio. No habló. Ella le apretaba los dedos y sentía que, mientras él la sujetara, el miedo no podía ganar del todo. La ginecóloga los recibió con la eficiencia tranquila de quien ha visto cientos de casos como ese. Le hizo una ecografía. El corazón del bebé latía con fuerza, rápido y constante, llenando la pantalla de un sonido que era lo más parecido a una promesa que Noelia había oído jamás. Diego estaba de pie junto a la camilla, mirando la pantalla con los ojos muy abiertos y la mandíbula rígida. Cuando el sonido del latido inundó la habitación, Noelia le vio tragar con dificultad. «El bebé está bien», dijo la doctora, «pero el cuerpo le está avisando de que necesita descansar. Reposo relativo durante al menos 3 semanas. Nada de obras, nada de escaleras, nada de esfuerzo. Si los síntomas se repiten, reposo absoluto». Noelia asintió con los ojos llenos de lágrimas de alivio. Diego no asintió. Memorizó cada palabra como si fuera un contrato. Las 3 semanas siguientes, Diego desapareció del mundo de los negocios. Canceló viajes, pospuso firmas, delegó decisiones que normalmente no confiaba a nadie. Su asistente en Madrid dejó de preguntar motivos después del 3er día. Los directivos aprendieron a resolver sin él. El imperio seguía funcionando, pero su dueño estaba en otro sitio. Estaba con ella. Se instaló en la cobertura de los Rincón, en el mismo cuarto de invitados donde todo había empezado. Mercedes lo recibió sin sorpresa, como si lo hubiera estado esperando. Ricardo no dijo nada, pero tampoco se opuso. El silencio del padre era ahora de otro tipo, no hostil, sino vigilante. Observaba, medía, evaluaba. Diego le llevaba el desayuno a Noelia a la cama cada mañana. No el desayuno que Consuelo preparaba, uno que él mismo hacía, porque había descubierto que ella tenía antojo de tostadas con aceite y tomate rallado, y nadie las hacía como a ella le gustaban, excepto él, que le ponía la sal justa porque la había visto apartar el plato 3 veces cuando estaba demasiado salado. Le leía los correos de la obra en voz alta para que ella pudiera dar instrucciones sin levantarse. Discutían sobre los acabados del baño principal desde la cama, con los planos desplegados sobre la colcha y las piernas de los dos enredadas debajo. Ella le corregía los nombres de los materiales y él fingía ofenderse. «Eso no es travertino, Diego, es mármol crema. Para mí es una piedra beige. Por eso yo soy la arquitecta y tú el que firma los cheques. Firmo los cheques de la piedra beige». Ella le tiraba un cojín. Él lo esquivaba riéndose. Y en esos momentos, la habitación se sentía como el lugar más seguro del mundo. Pero también había noches difíciles.
Noches en que Noelia se despertaba con la mano en el vientre, asustada, buscando señales de que algo iba mal. Diego la sentía moverse y se despertaba sin que ella tuviera que llamarlo. Le ponía la mano sobre la suya, encima de la barriga, y se quedaba así hasta que ella se dormía otra vez. No decía nada, no hacía falta. Ricardo lo vio una madrugada. Se había levantado por un vaso de agua y pasó por la puerta entreabierta del cuarto de su hija. La imagen lo detuvo. Diego estaba sentado en la cama, con la espalda contra el cabecero, y Noelia dormida contra su pecho. Él tenía los ojos abiertos, mirando hacia la ventana, con la mano derecha descansando sobre el vientre de ella. No dormía, vigilaba. Ricardo se quedó en el pasillo, quieto, sin que lo vieran, y algo se movió dentro de él. Algo viejo y terco que llevaba semanas resistiéndose. Ese hombre no estaba ahí por obligación. No estaba cuidando a su hija porque fuera lo correcto o lo esperado. Estaba ahí porque no concebía estar en otro sitio, porque la mujer que dormía contra su pecho era su mundo, y el bebé que crecía dentro de ella era su futuro. Ricardo reconoció esa mirada. Era la misma que él tenía cuando Mercedes se quedó embarazada de Noelia y pasó 3 semanas con fiebre alta. La misma exacta. No dijo nada esa noche. Volvió a su cuarto con el vaso de agua y se acostó junto a Mercedes. «¿Estás bien?», murmuró ella medio dormida. Sí, pero Mercedes percibió algo distinto en su voz. Algo más blando. La mañana siguiente, Ricardo bajó a desayunar antes que nadie. Cuando Diego apareció en la cocina, con ojeras de quien no ha dormido y el pelo revuelto, se encontró una taza de café esperándolo en la mesa. Al lado, una nota escrita a mano con la letra apretada de Ricardo. «El café del armario de arriba es mejor que el que usas. Segunda balda a la izquierda». Diego sostuvo la nota entre los dedos un momento largo. No era un abrazo, no era una declaración. Era un hombre que llevaba 15 años guardando su mejor café para sí mismo y que acababa de compartir el escondite con la única persona que había demostrado merecer saber dónde estaba. Dobló la nota y se la guardó en el bolsillo. Le dio un trago al café. Era, efectivamente, mejor. Mercedes encontró a Ricardo en el balcón de la cobertura, con los codos apoyados en la barandilla y la mirada perdida en los tejados de Sevilla. Atardecía. El cielo tenía ese color cobrizo que solo dura unos minutos antes de volverse oscuro, y el aire olía a azahar, porque los naranjos de la calle de abajo estaban en flor. Se puso a su lado sin hablar. Esperó. 30 años de matrimonio le habían enseñado que Ricardo necesitaba silencio antes de necesitar palabras. «La he visto hoy», dijo él sin dejar de mirar al frente. «En la cocina, hablando por teléfono con él. Se reía, con esa risa que tenía de pequeña, cuando le dábamos una sorpresa y no podía contenerse». Mercedes asintió. «Y me he dado cuenta de que llevo meses sin escuchar esa risa dirigida a mí. Eso no es culpa de él, Ricardo». «Lo sé». Se pasó la mano por la cara. «Lo sé, pero saberlo no hace que duela menos». Mercedes le puso la mano en el brazo, no con fuerza, con la presión justa para que él supiera que estaba ahí. «¿Te acuerdas de cuando mi padre te conoció?». Ricardo resopló. «Tu padre me odiaba. Te odiaba porque supo, desde el primer minuto, que me ibas a llevar lejos de él. No porque fueras malo, porque eras el hombre que iba a convertirse en mi prioridad. Y eso, para un padre, es lo más difícil de aceptar». Ricardo la miró. En los ojos de su mujer había una verdad que él no podía esquivar. «Soltar a Noelia no significa perderla», continuó Mercedes. «Significa dejar que sea feliz de una forma que ya no depende de ti. Y eso es lo más generoso que un padre puede hacer». Él no respondió. Volvió a mirar los tejados. Pero Mercedes vio cómo le temblaba el mentón. Brevemente, antes de que lo apretara y lo controlara, le apretó el brazo y se fue. Algunas cosas necesitan tiempo para aterrizar. Ella ya había lanzado la semilla. El resto no le correspondía. Las semanas pasaron con el ritmo lento de las cosas que se construyen bien. La mansión avanzaba. Las paredes del salón
ya tenían el color que Noelia eligió después de 3 muestras descartadas. La cristalera que conectaba la cocina con el jardín estaba instalada y dejaba entrar una luz dorada por las tardes que le arrancaba destellos al suelo de piedra. El jardín seguía siendo un proyecto pendiente, pero Noelia ya había dibujado cada camino, cada arbusto, cada árbol. La barriga crecía. A las 24 semanas ya era imposible disimularla. Noelia había dejado de intentarlo. Se movía por la obra con una mano en la espalda y la otra señalando defectos que nadie más veía. Los obreros la trataban con un respeto que mezclaba admiración profesional y una ternura instintiva hacia la mujer embarazada que les mandaba rehacer una pared sin levantar la voz, pero sin aceptar un no. Diego la observaba desde lejos cuando podía. Le gustaba verla trabajar sin que ella supiera que la miraba. Había algo en la forma en que Noelia se movía por la obra, segura, precisa, con esa autoridad suave que no necesitaba gritos, que le recordaba por qué se había enamorado de ella. No era solo su belleza, aunque cada día la encontraba más guapa, con las mejillas más llenas por el embarazo, y ese brillo en la piel que parecía venir de dentro. Era su fuerza, la forma en que tomaba un espacio vacío y lo convertía en algo con alma. Una tarde, ella lo pilló mirándola. ¿Qué? Preguntó con un plano enrollado bajo el brazo y polvo de yeso en la nariz. Tienes yeso en la cara. Eso pasa cuando trabajas en una obra. Y en el pelo, Diego. Y creo que también en la oreja. Ella se limpió la nariz con la manga y le lanzó una mirada que intentaba ser severa, pero se le escapaba por las comisuras. ¿Has venido a supervisar o a molestar? Las dos cosas, pero sobre todo a traerte esto. Le tendió una bolsa. Dentro había una caja de bombones de la pastelería que quedaba a 3 calles de la cobertura de sus padres. La misma que Noelia mencionó una vez, de pasada, en una conversación sobre antojos. Ella lo miró con esa expresión de sorpresa que nunca conseguía ocultar del todo, la boca entreabierta y los ojos grandes. ¿Te acordaste? Me acuerdo de todo lo que dices. Es un problema. Ella abrió la caja, se comió un bombón ahí mismo, de pie en medio de la obra, y le ofreció uno a él. Diego lo cogió, se lo metió en la boca y le limpió el yeso de la nariz con el pulgar. Ella cerró los ojos un instante al sentir su toque. Solo un instante. Pero fue suficiente para que él supiera que cada gesto pequeño importaba más que cualquier mansión. Esa noche, Diego llamó a un contacto en Sevilla, habló en voz baja, desde el balcón del cuarto de invitados, mientras Noelia dormía en su habitación. Necesito velas, muchas, bajas, que no hagan humo. Y necesito que estén listas para cuando la casa esté terminada. ¿Cuántas? Las que hagan falta para iluminar un jardín entero. Al otro lado de la línea hubo una pausa. ¿Es lo que creo que es? Es exactamente lo que crees. Colgó. Se quedó mirando las luces de Sevilla desde el balcón, con las manos en la barandilla y el corazón latiéndole con una fuerza que no tenía nada que ver con los negocios, ni con el dinero, ni con nada que hubiera conocido antes de ella. Iba a pedirle que se casara con él, en el jardín que ella diseñó, en la casa que ella construyó, porque quería que supiera que cada mañana del resto de su vida empezaría en el lugar que ella creó con sus propias manos. Solo necesitaba que la casa estuviera lista, y la casa estaba casi lista. La última baldosa se colocó un jueves por la mañana. Noelia la vio desde la puerta del baño principal, un pequeño cuadrado de cerámica color hueso que el albañil ajustó con golpes suaves hasta que encajó como si siempre hubiera estado ahí. Cuando el hombre se levantó y le dijo que había terminado, Noelia sintió algo extraño, un vacío dulce, como terminar un libro que no quieres que acabe. Recorrió la casa sola, descalza, porque quería sentir cada suelo que había elegido. La piedra fría del recibidor, la madera tibia del salón, las baldosas lisas de la cocina que brillaban con la luz que entraba por la cristalera que daba al jardín. Cada habitación le hablaba. Cada rincón tenía una historia detrás. Una discusión sobre colores, una tarde midiendo ventanas, una mañana de lluvia en que Diego y ella se refugiaron en el futuro dormitorio del bebé,
y terminaron sentados en el suelo, comiendo bocadillos entre latas de pintura. La casa estaba vacía de muebles, pero llena de todo lo demás. Salió al jardín. Ese era su orgullo silencioso. Había diseñado cada centímetro personalmente. Los caminos de piedra irregular que serpenteaban entre los árboles, los naranjos jóvenes que plantó, eligiéndolos uno a uno en el vivero, el rincón con el banco de hierro forjado donde imaginaba sentarse a leer mientras el bebé jugaba en la hierba. El jardín olía a tierra húmeda y a romero, porque había plantado matas de romero a lo largo del camino principal. Le gustaba la idea de que cada vez que alguien caminara hacia la casa, el aroma lo recibiera antes que la puerta. Volvió a la cobertura de sus padres con la satisfacción quieta de quien ha terminado algo importante. Cenó con sus padres y con Diego, que esa noche estaba especialmente callado. Noelia lo notó, pero no preguntó. Había aprendido que los silencios de Diego rara vez eran vacíos. Casi siempre estaban llenos de algo que todavía no estaba listo para salir. Se fue a dormir temprano. Estaba cansada. La barriga, ya evidente a las 28 semanas, le pesaba al final del día y le costaba encontrar una postura cómoda. Se quedó dormida de lado, con una almohada entre las piernas y la mano sobre el vientre donde su hijo se movía con una energía que la despertaba a veces a las 3 de la madrugada. El teléfono sonó a las 7 de la tarde del día siguiente. Era Diego. «Necesito que vengas a la casa. Quiero enseñarte algo en el jardín. Ahora estoy en pijama. Ponte algo cómodo. Te espero». Colgó antes de que ella pudiera protestar. Noelia miró el teléfono con las cejas levantadas. Se cambió sin prisa. Un vestido holgado de algodón color crema que le dejaba respirar y unas sandalias planas. Se recogió el pelo en un moño bajo y salió sin maquillarse, porque con Diego nunca había sentido la necesidad de ser otra cosa que ella misma. Condujo hasta la mansión. La verja estaba abierta. Aparcó y caminó hasta la puerta principal. Estaba cerrada. Diego le había dicho que fuera al jardín, así que rodeó la casa por el lateral, siguiendo el camino de grava que ella misma había trazado en los planos. Cuando llegó a la puerta trasera y la abrió, se detuvo. El camino de piedra que ella había diseñado estaba iluminado. Decenas de velas bajas, protegidas en pequeños faroles de cristal, flanqueaban cada lado del sendero, formando un corredor de luz cálida bajo los árboles que ella eligió uno a uno. Las llamas apenas se movían en el aire quieto de la tarde. El romero que bordeaba el camino perfumaba el aire con una intensidad que le llegó antes que cualquier imagen, y al final del sendero, donde el camino se abría a un claro de hierba rodeado de naranjos jóvenes, estaba Diego, de pie, con una caja pequeña en las manos y los ojos rojos. Noelia se llevó las manos a la boca. Las lágrimas llegaron antes que cualquier pensamiento. Antes de entender lo que estaba pasando, antes de procesar la imagen, antes de que él abriera la boca. Su cuerpo lo supo primero. Caminó por el sendero despacio. Las velas le iluminaban los pies descalzos. Se había quitado las sandalias sin darse cuenta, como si quisiera sentir cada piedra que ella misma colocó en el diseño. La luz anaranjada le calentaba los tobillos. El romero le rozaba los dedos al pasar. Diego la miraba acercarse con una expresión que ella no le había visto jamás. No era la seguridad habitual. No era el control. Era un hombre desnudo de toda armadura, con el corazón en las manos junto a una caja de terciopelo. Cuando ella llegó frente a él, Diego se arrodilló. En la hierba, en el jardín que ella dibujó, en la casa que ella construyó para los dos. «Quiero despertarme cada mañana en esta casa», dijo, con la voz grave temblándole por primera vez desde que ella lo conocía. «En la casa que tú hiciste con tus manos. Quiero que nuestro hijo crezca corriendo por este jardín que tú imaginaste antes de que existiera. Quiero que cada puerta que abra me recuerde que tú elegiste cada detalle pensando en nosotros». Abrió la caja. Un anillo sencillo, oro y una piedra pequeña que atrapaba la luz de las velas. «Tú convertiste paredes en hogar antes de que yo supiera lo que eso significaba. Cásate conmigo, Noelia». Ella no pudo hablar. Lo intentó. Abrió la boca
y lo que salió fue un sollozo entrecortado que le sacudió los hombros. Las lágrimas le caían por las mejillas y le mojaban el vestido. Se agachó frente a él, le sujetó la cara con las manos y asintió. Asintió una vez, dos, tres, incapaz de formar palabras, con la cabeza moviéndose mientras lloraba y reía al mismo tiempo. Diego le tomó la mano izquierda. Le temblaban los dedos, los de él, no los de ella. El empresario que cerraba acuerdos millonarios sin pestañear tenía los dedos temblorosos colocándole un anillo a la mujer que amaba. Lo deslizó en su dedo y después le besó la mano, despacio, con los labios calientes y los ojos cerrados. Con la mano libre le acarició la barriga. Su hijo se movió bajo la palma, como si supiera que algo importante estaba pasando al otro lado. Noelia le pasó los dedos por el pelo y lo atrajo hacia ella. Lo besó. Arrodillados los dos en la hierba, rodeados de velas que empezaban a derretirse, con el olor a romero y a naranjos llenándolo todo. Un beso salado por las lágrimas, torpe por la risa que se les escapaba entre los labios, perfecto en su imperfección. Cuando se separaron, él le apoyó la frente contra la suya. Eso es un sí. Es un sí desde la noche que te conocí. Se quedaron ahí, en el suelo del jardín, abrazados mientras las velas ardían a su alrededor, y la noche de Sevilla se cerraba sobre ellos con la tibieza de algo que empieza bien. Mercedes le abrochó el último botón del vestido y se apartó para mirarla. Noelia estaba de pie frente al espejo del dormitorio de sus padres, con un vestido de seda marfil que le caía suelto desde los hombros y se ajustaba apenas bajo el pecho antes de fluir sobre la barriga de 32 semanas. No era el vestido que habría elegido antes de conocer a Diego. Era mejor, sencillo, sin adornos innecesarios, con una espalda descubierta que terminaba justo donde empezaba la curva de la cintura. El tipo de vestido que no compite con quien lo lleva. «Estás preciosa», dijo Mercedes con la voz firme pero los ojos brillantes. Noelia se miró. El pelo suelto, ondulado por la humedad de Sevilla, las mejillas llenas por el embarazo, las manos sobre la barriga donde su hijo llevaba toda la mañana moviéndose, como si él también supiera que algo importante estaba a punto de pasar. «Mamá, si lloras ahora, lloro yo, y tenemos una boda en 20 minutos. No estoy llorando. Se me ha metido algo en el ojo, en los dos ojos». Mercedes se rió y le apretó las manos. Después salió para dejarla a solas con su padre, que esperaba en el pasillo con un traje oscuro y una expresión que Noelia no le conocía. No era solemnidad. Era algo más vulnerable. Ricardo entró en la habitación y se detuvo a 2 pasos de ella. La miró de arriba abajo, despacio, como si quisiera guardar esa imagen en un lugar del cerebro donde las cosas no se borran. «Te pareces a tu madre el día que me casé con ella». Noelia sonrió. Ella tenía mejor cintura. Ella no llevaba a mi nieto dentro. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue de esos que contienen demasiado para caber en palabras. Ricardo dio un paso adelante. Le puso las manos en los hombros y la miró a los ojos. «Ese hombre te quiere bien. Me ha costado verlo, pero lo veo». «Lo sé, papá. Si algún día no te quiere bien, me llamas. Eso no va a pasar. Me llamas igual». Ella se rió con los ojos húmedos y lo abrazó. Él la sujetó con cuidado, rodeando la barriga, apoyando la barbilla en su cabeza como hacía cuando ella era niña, y le pedía que la cogiera en brazos. La boda fue en el jardín de la mansión. La misma hierba donde Diego se arrodilló semanas antes, ahora cubierta de sillas blancas y caras conocidas. Familia cercana, amigos de toda la vida, los obreros que construyeron la casa invitados por Noelia porque le parecía justo que vieran terminado lo que empezaron. El romero del camino perfumaba el aire y las copas de los naranjos filtraban una luz suave que lo bañaba todo de dorado. Diego esperaba al final del pasillo improvisado entre las sillas. Traje azul oscuro, sin corbata, con el cuello de la camisa abierto. Estaba de pie con las manos cruzadas delante del cuerpo y una calma aparente que Noelia desmontó en 3 segundos. Porque cuando ella apareció del brazo de su padre,
Caminando despacio por el sendero de piedra que ella misma diseñó, Diego dejó de respirar. Lo vio en sus hombros, que se elevaron y no bajaron, en sus ojos, que se enrojecieron antes de que ella llegara a la mitad del camino, en la forma en que apretó los labios para contener algo que luchaba por salir. Ricardo caminaba a su lado con pasos firmes. Cuando llegaron al final del pasillo, hizo algo que ninguno de los presentes esperaba. Soltó el brazo de Noelia, se giró hacia Diego y le tendió la mano. No como un gesto social, como un hombre entregando lo más valioso que tiene a otro hombre que ha demostrado merecerlo. Diego le estrechó la mano, con fuerza, con respeto, con la gratitud silenciosa de quien sabe lo que ese apretón le costó al hombre que lo ofrecía. Ricardo asintió una vez. Se sentó al lado de Mercedes, que ya lloraba sin disimular. La ceremonia fue breve, los votos simples. Diego habló con frases cortas que le temblaban en la garganta. Noelia habló con los ojos fijos en los de él y una sonrisa que no le cabía en la cara. El bebé pateó durante los anillos como si quisiera participar. Cuando los declararon marido y mujer, Diego la besó como si fuera la primera vez, y también como si fuera la última, con las manos en su cara, los pulgares secándole las lágrimas y la boca diciéndole sin palabras lo que llevaba meses diciéndole de todas las formas posibles, que ella era su elección, cada día, sin condiciones. La fiesta duró hasta la medianoche. Hubo baile, risas y discursos que hicieron llorar a medio jardín. Pero el momento que Noelia guardaría para siempre sucedió al margen de todo. Cuando vio a su padre acercarse a Diego junto a la barra, ponerle una mano en el hombro y decirle algo al oído que hizo que Diego cerrara los ojos un instante. Nunca supo qué le dijo. No preguntó. Algunas cosas son mejores cuando solo pertenecen a las personas que las vivieron. El grito no fue de dolor, fue de fuerza. Noelia apretó la mano de Diego con una presión que le dejó los nudillos blancos y empujó con todo lo que tenía. La sala de partos olía a desinfectante y a algo metálico que no quiso identificar. Las luces eran demasiado blancas. Las voces del equipo médico se mezclaban en un murmullo profesional y ella no escuchaba nada de eso. Solo sentía la mano de Diego sujetándola como si pudiera mantenerla entera con la fuerza de sus dedos. Él estaba de pie a su lado, pálido. El hombre que cerraba negocios sin pestañear y soportó los puños de Ricardo sin retroceder un paso, tenía la cara blanca como el papel y los ojos fijos en ella con una mezcla de admiración y terror que en cualquier otro momento la habría hecho reír. «Estoy aquí», le dijo con la voz rasposa, «más te vale». Un empujón más. Uno solo. Y después, un sonido que cambió el eje del mundo. El llanto de su hijo llenó la sala como una sirena diminuta, agudo, furioso, lleno de vida. La ginecóloga lo levantó, cubierto de sangre y con los puños cerrados, y lo colocó sobre el pecho de Noelia. Era pequeño, arrugado, con una mata de pelo oscuro que ya se rizaba en las puntas. Noelia lo miró y dejó de existir todo lo demás. El peso de su hijo sobre su pecho era lo más real que había sentido en su vida. Más real que los planos, que la casa, que los miedos. Pasó el dedo por la mejilla diminuta y el bebé giró la cara hacia su mano, buscando calor con los ojos cerrados. Levantó la vista. Diego miraba al niño con una expresión que ella guardaría en la memoria hasta el último día de su vida. Tenía la boca entreabierta, los ojos empañados y la mano suspendida en el aire, como si no se atreviera a tocarlo por miedo a romperlo. «Cógelo», susurró ella. Diego lo tomó. Lo sostuvo con las dos manos, torpe, enorme frente a esa criatura que cabía en sus antebrazos. El bebé se quejó un instante y después se calmó como si reconociera la voz que le había hablado a través de la barriga durante meses. Diego lo acercó a su pecho y se quedó quieto, mirándolo respirar. «Es igual a ti», dijo Noelia. Lo era. La misma línea de la mandíbula en miniatura, las mismas cejas oscuras, la boca que sería, algún día, la misma boca que la besó aquella primera noche en el bar de un hotel de Madrid.
Diego sonrió. Una sonrisa sin armadura, sin estrategia, sin control. La sonrisa de un hombre que acaba de descubrir que todo lo que construyó antes de ese momento era ensayo. «Es perfecto», dijo, y la voz se le quebró en la segunda sílaba. Ricardo y Mercedes llegaron media hora después. Ricardo entró en la habitación con un ramo de flores que era demasiado grande para el jarrón y los ojos demasiado brillantes para su orgullo. Cuando vio al nieto en brazos de Diego, se detuvo en la puerta. Mercedes le puso la mano en la espalda y lo empujó suavemente hacia adentro. Se acercó, miró al bebé, miró a Diego. «Es tu cara», dijo con una sonrisa que le costó menos de lo que habría imaginado. «Es mi cara», respondió Diego, «pero confío en que tenga el cerebro de su madre». Ricardo soltó una carcajada, breve, ronca, auténtica, la primera que compartía con su yerno sin que sobrara nada entre los dos. 6 meses después, la mansión de las afueras de Sevilla olía a café por las mañanas, a comida casera al mediodía y a jabón de bebé por las noches. Los muebles que Noelia eligió llenaban cada rincón con una calidez que no venía de la decoración, sino de lo que pasaba entre esas paredes. Diego estaba sentado en el suelo del salón, con las piernas estiradas y su hijo entre los brazos. El niño tenía 6 meses, los ojos enormes de su madre y la mandíbula testaruda de su padre. Agarraba todo lo que estuviera a su alcance, y en ese momento, lo que estaba a su alcance era la nariz de Diego. Las manos diminutas le apretaron la nariz con una fuerza que no correspondía a su tamaño. Diego abrió los ojos con una sorpresa exagerada que hizo que el bebé soltara una carcajada. Esa risa sin dientes, sin filtro, que es el sonido más limpio que existe. «Me ha roto la nariz», dijo Diego con voz nasal. Noelia estaba en el sofá, con las piernas recogidas y una taza de café entre las manos. Los miraba, a los dos. A su marido haciendo el ridículo en el suelo y a su hijo riéndose como si el mundo fuera solo eso, un juego de manos y narices. Pensó en la chica de 29 años sentada en un taburete de bar con una copa de vino y la convicción secreta de que la persona indicada no existía. Si pudiera hablarle, le diría que existía, que era alto, testarudo, con un humor que irritaba y un corazón que no mostraba a nadie, que iba a encontrarlo en el lugar menos esperado y que la espera cada noche sola, cada pretendiente rechazado, cada miedo callado, iba a valer la pena, cada segundo. Diego levantó la vista desde el suelo y la pilló sonriendo. «¿Qué?», preguntó. «Nada, que estoy en casa». Él le sostuvo la mirada un instante. Después, con el bebé todavía agarrado a su nariz, le guiñó un ojo. Noelia se rió. El café le supo mejor que nunca. Y afuera, en el jardín que ella diseñó, el romero crecía junto al camino de piedra y perfumaba la entrada de la casa donde los tres vivían, exactamente como ella lo imaginó el día que dibujó el primer plano. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.